¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Inglaterra, que crees conocer, es solo una fábula creada por los vencedores? ¿Qué si la verdadera narrativa es la de una lucha constante por la supervivencia de una pequeña isla frente a fuerzas implacables? Cómo un diminuto trozo de tierra en las costas de Europa se convirtió en un imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Por qué una nación desgarrada por guerras civiles durante siglos logró establecer una democracia parlamentaria que se convirtió en modelo para el mundo? Y, sobre todo, cómo la Inglaterra victoriana, atrapada en sus propias contradicciones entre la opulencia y la miseria, fue capaz de engendrar la mayor revolución industrial de la historia. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. La Inglaterra que conocemos hoy nació de una serie de conquistas y batallas sangrientas. Pero esta no es solo una historia de guerreros y reyes. Es el relato del surgimiento de un pueblo, su lengua, su cultura y las instituciones fundamentales que más tarde sentarían las bases del mundo moderno. Es un relato de cómo una pequeña isla se enfrentó a enormes imperios y creó un dominio sin igual en tamaño e influencia. Desde mucho antes de que Guillermo el Conquistador pisara las costas de Inglaterra, esta tierra había atravesado dramáticos cambios. Durante siglos, los celtas, un enigmático pueblo, habitaron la isla, dejando tras de sí misteriosos círculos de piedra y santuarios paganos. Su eco resuena aún en los nombres de ríos y colinas británicas. En la bruma de la mañana, entre las tierras de Brezo, se pueden casi vislumbrar las siluetas de druidas con túnicas blancas, recogiendo muérdago sagrado con hoces doradas. En el año 43 de nuestra era, los romanos llegaron a la isla, trayendo consigo el orden y la construcción de caminos rectos que atravesaban pantanos y bosques. Fundaron ciudades con termas y foros, intentando civilizar a los salvajes británicos. En las fronteras del norte se alzó la majestuosa muralla del emperador Adriano, una barrera que dividía el mundo romano de las tierras indómitas de los pictos y los escotos. Durante las frías noches de invierno, las legiones romanas vigilaban la oscuridad desde las torres de la muralla, escuchando el aullido del viento y los gritos lejanos de los bárbaros. Con la caída de Roma, Gran Bretaña quedó a la deriva. Los sajones, anglos y jutos, tribus germánicas provenientes del mar, llegaron primero como mercenarios y luego como conquistadores. Trajeron consigo nuevos nombres, nuevos dioses y un nuevo idioma que sentaría las bases del inglés. Los reyes británicos se retiraron cada vez más hacia el oeste, a las montañas de Gales y Cornualles, llevando consigo las leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Luego llegaron los vikingos, surcando los mares en sus drácars, armados con hachas y espadas, dispuestos a saquear monasterios y quemar aldeas. El repique de campanas, que advertía sobre un asalto, se convirtió en sonido de terror para los anglosajones. «Líbranos, Señor, de la furia de los normandos», oraban los monjes en sus celdas al escuchar esas ominosas señales. Muchos vikingos no se marcharon. Se quedaron a establecerse en estas nuevas tierras, aportando sus costumbres y palabras que contribuirían a la forja del idioma inglés. A mediados del siglo XI, Inglaterra era un mosaico de reinos anglosajones, medio cristianos y medio paganos, que aún guardaban la memoria de tiempos pasados en sagas y canciones transmitidas de generación en generación. El rey, Eduardo el Confesor, un gobernante piadoso y débil, gobernaba sin un heredero directo. Su muerte en enero de 1066 desató una cadena de eventos que cambiarían para siempre el destino de la isla.
Harold Godwinson, el erudito más poderoso de los anglosajones, fue coronado como rey Harold II. Pero su corona era disputada por otros, el rey noruego Harald Hardrada y Guillermo, duque de Normandía, pariente lejano de Eduardo el Confesor. La leyenda dice que Harold había prometido ayudar a Guillermo en su reclamación al trono de Inglaterra. Ahora, Guillermo lo consideraba un traidor y se preparaba para la invasión. El otoño de 1066 trajo consigo el viento del cambio. Harold tuvo que enfrentarse primero a la invasión noruega. Tras derrotar a Harald en la sangrienta batalla de Stamford Bridge, y apenas habiendo tenido tiempo de celebrar su victoria, recibió la noticia de que los normandos habían desembarcado en la costa sur. Sin descanso y con un ejército disminuido, Harold marchó rápidamente hacia el sur para enfrentar la nueva amenaza. El 14 de octubre de 1066, dos ejércitos se encontraron en la colina de Senlac, cerca de Hastings. Los anglosajones se agruparon hombro con hombro, formando su famoso muro de escudos, una densa pared de protección. Los normandos atacaron a caballo, sus caballeros armados de hierro, mientras que los arqueros llovían flechas sobre los defensores. La batalla se prolongó durante todo el día, y al caer la tarde, una flecha atravesó el ojo del rey Harold. Con su muerte, se desplomó el muro anglosajón, y los normandos salieron victoriosos. Así comenzó un nuevo período en la historia de Inglaterra. Guillermo, ahora conocido como el Conquistador, entró en Londres y fue coronado en la abadía de Westminster el día de Navidad de 1066. Se inició la era normanda, y Inglaterra nunca volvería a ser la misma. Guillermo trajo consigo un nuevo sistema de gobierno y organización social: el feudalismo. Los aristócratas anglosajones fueron desplazados, sus tierras confiscadas y entregadas a los varones normandos. Los nuevos señores hablaban en francés normando y veían a los anglosajones como un pueblo conquistado y de menor rango. Construyeron masivos castillos de piedra por todo el país, no solo como fortificaciones militares, sino también como símbolos de su poder. Imagina a un campesino anglosajón que ha vivido toda su vida en una aldea de madera, viendo por primera vez cómo se alza la imponente estructura de un castillo normando en la colina vecina. Muros grises, torres imponentes, fosas profundas. Todo ello era una representación tangible de un nuevo orden, ajeno y severo. Ahora, el campesino debía pagar tributos a su nuevo señor, que hablaba un idioma incomprensible y seguía leyes desconocidas. Guillermo el Conquistador fue no solo un guerrero, sino un brillante administrador. En 1086 ordenó llevar a cabo el primer censo completo en la historia de Inglaterra, conocido como el Libro del Juicio Final. Comisionados especiales recorrieron el país, registrando a quién pertenecía cada parcela de tierra, cuántos campesinos, ganado, molinos y otras propiedades había en ellas. El nombre Libro del Juicio Final reflejaba que de este censo, igual que del juicio de Dios, no había manera de escapar o engañar. Las líneas de este documento, escritas en pergamino casi 1000 años atrás, aún nos cuentan sobre la vida en la Inglaterra medieval con sorprendente detalle. Guillermo entendía que, para gobernar un país, era necesario conocer sus recursos. Por primera vez en la historia europea, un Estado emprendió un esfuerzo tan amplio para contabilizar sus posesiones. Durante el reinado de los normandos, el idioma inglés casi desapareció del uso oficial. En la corte y en los castillos de la nobleza se hablaba francés normando, mientras que en las iglesias se utilizaba el latín. El inglés se mantuvo como la lengua. ¿Quién fue el rey cuya ambición territorial superó incluso la de su contemporáneo francés? ¿Por qué un conflicto con un arzobispo llevó a un rey a hacer penitencia pública, convirtiendo su historia en leyenda?
y qué papel jugó un príncipe llamado Juan en la creación de un documento que cambiaría el rumbo de la historia inglesa. En este fascinante relato, exploramos las vidas de Enrique II, Tomás Becket y Juan Sin Tierra, y cómo sus acciones moldearon el futuro de Inglaterra. En tiempos de agitación y conflictos territoriales, Enrique II de Inglaterra destacó como un monarca implacable y enérgico. Proveniente de una familia noble, Enrique logró unificar bajo su mando vastas regiones de Francia, incluyendo Normandía, Bretaña y la rica Aquitania, gracias a su matrimonio con Leonor de Aquitania. Este dominio territorial no solo le otorgó poder, sino que también enriqueció el idioma inglés, ya que la influencia del francés estaba en plena expansión. Su figura era descrita como un hombre de estatura promedio, robusto, con cabellos rojizos y ojos grises que rebosaban energía. Enrique tenía una incesante necesidad de movimiento, recorriendo sus tierras para supervisar castillos y llevar a cabo juicios, todo mientras cazaba con sus fieles acompañantes. Era conocido por su capacidad de desgastar a sus servidores y a sus caballos al exigirles mantenerse al paso con su ritmo frenético. Sin embargo, su legado más notable radica en las reformas legales que implementó. Enrique II modernizó el sistema judicial al establecer jueces itinerantes que viajaban por todo el país en nombre del rey, lo que promovió la uniformidad en la aplicación de la ley y fortaleció la autoridad real en las regiones. Además, introdujo el concepto de jurados compuestos por ciudadanos comunes, quienes, bajo juramento, testificaban sobre los hechos relacionados con los casos. Con el tiempo, esta innovadora idea se transformaría en el moderno juicio por jurado que conocemos hoy. A pesar de sus éxitos, el reinado de Enrique II no estuvo exento de controversias, especialmente en su conflicto con la Iglesia, representada por Tomás Becket, arzobispo de Canterbury. Enrique y Becket habían sido amigos cercanos. El rey había nombrado a Becket como canciller y luego como arzobispo, con la esperanza de contar con un aliado en la Iglesia. Sin embargo, Becket se convirtió en un defensor ferviente de los derechos eclesiásticos frente al poder real. A medida que el conflicto se intensificaba, se dice que en un arrebato de furia, Enrique exclamó: ¿acaso nadie se deshará de este sacerdote rebelde? 4 caballeros, interpretando sus palabras como una orden, viajaron a Canterbury y, el 29 de diciembre de 1170, asesinaron a Becket en la misma catedral. Su sangre manchó las piedras del altar, y la noticia del sacrilegio se esparció rápidamente por toda Europa. Becket fue canonizado poco después, y su tumba en la Catedral de Canterbury se convirtió en un importante lugar de peregrinación a lo largo de la Edad Media. Enrique se vio obligado a realizar una humillante penitencia, descalzo y permitiendo que los monjes lo azotaran en la tumba de Becket, un episodio que ilustra las complejas relaciones entre el poder secular y el religioso en la Inglaterra medieval, donde incluso un rey poderoso debía contar con la autoridad de la Iglesia. Los hijos de Enrique II, especialmente Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, también dejaron su huella en la historia inglesa. Ricardo, quien ascendió al trono en 1189, era el epítome del caballero medieval, valiente, noble y implacable con sus enemigos. Pasó gran parte de su breve reinado de 10 años en el extranjero, luchando en la Tercera Cruzada contra Saladino o defendiendo sus posesiones en Francia. Su valentía se convirtió en leyenda, siendo su nombre utilizado por madres en las tierras musulmanas para asustar a los niños desobedientes. Sin embargo, la necesidad de financiar su ejército y el rescate que tuvo que pagar para liberarse tras ser capturado en Austria llevaron a las arcas inglesas al borde de la quiebra. Para los ingleses, Ricardo era más un héroe legendario que un rey presente.
visitando su país en un par de ocasiones durante su reinado, y, según se dice, sin dominar el idioma inglés. Por otro lado, Juan sin tierra, quien se convirtió en rey tras la muerte de Ricardo en 1199, era todo lo contrario. Mientras que Ricardo era un caballero, Juan era un político astuto, desconfiado y despiadado. Durante su reinado, Inglaterra perdió gran parte de sus territorios en Francia, lo que, a la larga, resultó ser beneficioso para la nación, obligando a los monarcas ingleses a centrarse en los asuntos internos. El gobierno de Juan estuvo marcado por constantes conflictos con nobles, la Iglesia y naciones vecinas. Sus intentos de aumentar impuestos para financiar las guerras en Francia provocaron el descontento entre la nobleza. Su enfrentamiento con el Papa resultó en un interdicto, prohibiendo la celebración de rituales religiosos en Inglaterra y momentáneamente excluyendo al rey de la Iglesia. La situación alcanzó un punto crítico en 1215, cuando los varones se rebelaron contra Juan, obligándolo a firmar un documento que limitaba el poder real y garantizaba ciertos derechos y libertades, conocido como la Gran Carta. Este significativo documento fue sellado en el Prado de Runnymede el 15 de junio de 1215 y se convirtió en un pilar de la historia constitucional inglesa. Aunque, inicialmente, la Gran Carta estaba más destinada a proteger los intereses de los varones, estableció principios que, con el tiempo, se volverían fundamentales para el derecho inglés. Por ejemplo, establece que ninguna persona puede ser encarcelada o despojada de sus bienes sin el debido proceso legal, y que la justicia no debe ser objeto de venta, y los impuestos no pueden ser impuestos sin la aprobación de los contribuyentes. Juan, sin embargo, no tenía intención de cumplir con la carta, y pronto recibió una bula del Papa que lo liberaba de su juramento. Esto dio inicio a una guerra civil, durante la cual los varones invitaron a un príncipe francés, Luis, a invadir Inglaterra. La situación parecía desesperada para la dinastía Plantageneta, pero la muerte repentina de Juan en 1216 cambió el rumbo de los acontecimientos. El trono pasó a su hijo de 9 años, Enrique III, y muchos varones decidieron unirse al joven rey legítimo. Enrique III gobernó durante 56 años, desde 1216 hasta 1272, lo que lo convierte en uno de los monarcas que más tiempo ha reinado en la historia de Inglaterra. Era un hombre devoto y un gran patrocinador de las artes y la arquitectura, comenzando la remodelación de la abadía de Westminster en estilo gótico. Sin embargo, como político, su falta de firmeza y consistencia condujo a nuevos conflictos con los varones. En 1258, los varones, liderados por Simón de Montfort, obligaron a Enrique a aceptar las provisiones de Oxford, un documento que transfería efectivamente el control del país a un consejo de varones. Cuando Enrique más tarde se retractó de sus promesas, estalló una nueva guerra civil. En 1264, Montfort derrotó a las fuerzas reales en la batalla de Lewes y capturó al rey y a su hijo Eduardo. Montfort se hizo famoso por convocar el primer parlamento inglés en 1265, en el que, junto a los varones y los eclesiásticos, también participaron representantes de las ciudades y comunidades rurales. Este fue un paso crucial en el desarrollo del gobierno representativo en Inglaterra. Sin embargo, el poder de Montfort fue efímero. El príncipe Eduardo logró escapar de su cautiverio y derrotó al ejército de varones en la batalla de Evesham, donde Montfort encontró la muerte y su cuerpo fue desmembrado por los vencedores. Tras la muerte de Enrique III en 1272, el trono pasó a su hijo, Eduardo I, uno de los reyes más sobresalientes de la Inglaterra medieval. Alto, fuerte y apodado
el de las largas piernas, debido a su estatura. Eduardo era un guerrero experimentado y un hábil administrador. Conquistó Gales, anexándolo a la corona inglesa, y se esforzó por someter Escocia, aunque esta última tarea resultó ser mucho más complicada. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven rey como Ricardo II pudo enfrentar un levantamiento de campesinos tan audaz como el de Wat Tyler? ¿O qué llevó a Enrique VI a perder casi todas las posesiones inglesas en Francia? Hoy exploraremos la turbulenta historia de Inglaterra, marcada por conflictos, reformas y cambios de poder que definieron una era. Durante el reinado de Eduardo I, Inglaterra experimentó reformas legales significativas, consolidando y sistematizando el derecho inglés. Este monarca no solo fortaleció el sistema parlamentario, especialmente en asuntos fiscales, sino que también estableció un parlamento que se reunía regularmente, compuesto por 2 cámaras: la alta, donde se sentaban los varones y el alto clero, y la baja, que representaba a los comunes. Sin embargo, mientras el país lidiaba con estas reformas, se vio envuelto en una prolongada y agotadora guerra contra Francia, conocida como la Guerra de los 100 Años. Este conflicto se inició en el año 1337 y se extendió, con periodos de calma, hasta 1453. El rey inglés Eduardo III, reclamando el trono francés a través de su madre, hermana del último rey de la dinastía Capet, lideró una serie de campañas que inicialmente resultaron en victorias espléndidas para los ingleses. Las batallas de Crécy en 1346 y Poitiers en 1356 son ejemplos claros de la revolución militar que estaba ocurriendo. Los arqueros ingleses, armados con sus largas y efectivas arquerías, lograron derrotar a un ejército francés mucho más numeroso. Estas victorias no solo demostraron que la infantería disciplinada podía superar a la caballería, considerada invencible, sino que también dieron paso a un renovado sentido de identidad nacional, tanto en Inglaterra como en Francia. El inglés, que había sido desplazado por el francés, volvió a ser el idioma oficial en los tribunales de justicia, gracias a un decreto de Eduardo III en el año 1362. La literatura también floreció en este contexto, con poetas como Geoffrey Chaucer contribuyendo al nacimiento de la literatura inglesa a través de obras como Los cuentos de Canterbury. Sin embargo, la guerra requería enormes recursos económicos, lo que pesaba sobre los hombros de los campesinos y ciudadanos. En 1381, tras la introducción de un nuevo impuesto sobre las personas, la paciencia de la población se agotó, dando inicio al mayor levantamiento campesino de la Inglaterra medieval, liderado por Wat Tyler. Miles de campesinos marcharon hacia Londres, exigiendo la abolición de la servidumbre, la reducción de impuestos y la condena de funcionarios corruptos. La revuelta culminó con la toma de la capital, donde los insurgentes incendiaron el Palacio de Savoy, perteneciente al odiado duque de Lancaster, y ejecutaron al arzobispo de Canterbury y al Lord Tesorero. El joven rey Ricardo II, solo 14 años, demostró un sorprendente valor al reunirse con los rebeldes en Mile End y aceptar algunas de sus demandas. Sin embargo, durante una segunda reunión en Smithfield, Wat Tyler fue asesinado por el alcalde de Londres, lo que llevó a la rápida disolución del levantamiento. Las promesas del rey quedaron sin cumplirse, pero el levantamiento dejó en claro que los campesinos ingleses ya no eran siervos obedientes dispuestos a soportar la opresión. El reinado de Ricardo II terminó de manera trágica. A medida que creció, mostró tendencias despóticas y se enfrentó al parlamento y a los varones clave, lo que provocó su deposición en 1399. Su primo, Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster,
regresó del exilio y tomó el trono. Ricardo fue encarcelado en el castillo de Pontefract, donde falleció, probablemente asesinado. Enrique IV, el primer rey de la dinastía Lancaster, se vio obligado a lidiar con múltiples revueltas mientras consolidaba su poder. Su hijo, Enrique V, renovó la guerra con Francia y logró una de las victorias más impresionantes de la Guerra de los 100 Años en la batalla de Azincourt en 1415. Durante esta batalla, el ejército inglés, que había sido debilitado por enfermedades y un largo viaje, se enfrentó a un ejército francés mucho más numeroso. El terreno, recientemente labrado y empapado por las lluvias, jugó a favor de los ingleses, cuyas flechas atravesaron las armaduras de los caballeros franceses que se hundían en el barro. La victoria inglesa fue aplastante, y muchos nobles franceses fueron capturados, lo que trajo altos rescates. Según el Tratado de Troyes de 1420, Enrique V se fue reconocido como el heredero al trono francés y se casó con Catalina de Valois, hija del rey francés. La unión de las dos coronas parecía estar al alcance de la mano, pero la muerte súbita de Enrique V en 1422, debido a una disentería, dejó el trono a su hijo de apenas 9 meses, Enrique VI. El reinado de Enrique VI se convirtió en un punto de inflexión en la Guerra de los 100 Años. Aunque el rey era devoto, su falta de decisión y debilidad condujeron a la pérdida gradual de territorios en Francia, especialmente con la llegada de Juana de Arco, quien inspiró a los franceses a resistir. Para 1453, los ingleses solo mantenían el puerto de Calais en la costa francesa. El fracaso en la guerra, junto con problemas económicos y una autoridad central débil, dio pie a una nueva guerra civil en Inglaterra, la Guerra de las Rosas. Este conflicto se originó entre las dos casas rivales de la dinastía Plantagenet, los Lancaster, que llevaban la rosa roja, y los York, que representaban la rosa blanca. Las primeras confrontaciones comenzaron en 1455, cuando Ricardo, duque de York, reivindicó sus derechos al trono, argumentando que sus derechos hereditarios eran más válidos que los de Enrique VI. El país se dividió en facciones, dando inicio a una serie de batallas sangrientas. La Guerra de las Rosas fue particularmente brutal, no solo por la lucha por el poder, sino también por la lucha por la supervivencia, ya que los derrotados a menudo eran ejecutados para prevenir represalias futuras. Tras la batalla de Tewkesbury en 1471, Eduardo, príncipe de Lancaster, el único hijo de Enrique VI, fue asesinado, y el propio Enrique pronto murió en la Torre de Londres, probablemente ordenado por el rey yorkista Eduardo IV. Eduardo IV, hijo de Ricardo de York, se convirtió en el primer rey de la Casa de York. Era un hombre alto, apuesto y carismático, popular entre el pueblo, pero su reinado estuvo marcado por intrigas constantes, especialmente de su hermano menor, Ricardo, duque de Gloucester. Cuando Eduardo IV falleció inesperadamente en 1483, dejando a 2 hijos menores, Ricardo tomó el control, declarando a los hijos de Eduardo ilegítimos. El joven Eduardo V, de 12 años, y su hermano Richard fueron encarcelados en la torre y pronto desaparecieron, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la historia inglesa. Según la versión más común, se cree que fueron asesinados por orden de su tío, quien se convirtió en Ricardo III. El reinado de Ricardo III fue breve y tumultuoso. Muchos lo consideraban un usurpador y asesino de sus sobrinos. En agosto de 1485, Enrique Tudor, que tenía derechos lejanos al trono a través de la línea Lancaster, desembarcó en Gales con un pequeño ejército y marchó hacia Londres.
El 22 de agosto, las tropas de Ricardo y Enrique se enfrentaron en la batalla de Bosworth. La traición decidió el curso de la batalla. Cuando se necesitaba un ataque decisivo, uno de los principales seguidores de Ricardo, Stanley, cambió de bando. Al ver la derrota inminente, Ricardo decidió atacar a Enrique personalmente. Las crónicas cuentan que logró abrirse paso entre las filas de su enemigo, y casi llegó a su objetivo, pero fue rodeado y muerto. Su cuerpo fue despojado, atado a un caballo y llevado a Leicester, donde fue expuesto al público. La corona que se le había caído al morir fue encontrada en un espino y colocada sobre la cabeza de Enrique Tudor directamente en el campo de batalla. Así comenzó una nueva era en la historia de Inglaterra, la era Tudor. Enrique VII, el primer rey de la dinastía Tudor, se caracterizó por su cautela y astucia en el gobierno. ¿Quién fue realmente Enrique VIII, el rey cuya vida amorosa y tiranía dejaron una marca indeleble en la historia de Inglaterra? ¿Cómo logró María Tudor ser conocida como María la Sangrienta? ¿Y qué relación tuvo con su prima, la célebre Isabel Brino? ¿Y qué conflictos religiosos y políticos desencadenaron la llegada de Jacobo I al trono inglés? Enrique VII, el primero de los Tudor, se caracterizó por ser un gobernante astuto y calculador. Consolidó la autoridad real al aplastar los últimos levantamientos yorquistas y llenar las arcas del reino. Para reconciliar a las dos casas en conflicto, contrajo matrimonio con Isabel de York, hija de Eduardo IV, uniendo simbólicamente las dos rosas, la roja y la blanca, que representaban a sus respectivas casas. Bajo el reinado de Enrique VII, Inglaterra comenzó a emerger del oscurantismo medieval. Se observaron los primeros signos de lo que hoy conocemos como el Renacimiento, con un florecimiento del comercio, especialmente con los Países Bajos e Italia. Londres se transformó en un importante centro europeo. En contraste, la vida personal de su hijo, Enrique VIII, se convirtió en una auténtica tragedia. Su matrimonio con Ana Bolena, quien le dio a luz a su hija Isabel, se tornó sombrío cuando ella no pudo proporcionarle un heredero varón. Fue condenada por adulterio y decapitada, una de las muchas víctimas de la feroz búsqueda de Enrique por un heredero masculino. Su tercera esposa, Jane Seymour, logró darle un hijo, Eduardo, pero murió poco después del parto. El cuarto matrimonio con Ana de Cleves fue anulado, ya que Enrique la consideraba físicamente poco atractiva. La quinta esposa, Catalina Howard, fue ejecutada por traición. Solo la sexta esposa, Catalina Parr, sobrevivió a su esposo. Al final de su reinado, Enrique Obando se convirtió en un tirano obeso y enfermo, atormentado por la gangrena en su pierna. Falleció en enero de 1547, dejando el trono a su joven hijo, Eduardo VI, que solo contaba con 9 años. El breve reinado de Eduardo VI estuvo marcado por un aumento del influjo protestante en Inglaterra. El joven rey, educado en la fe protestante, apoyó reformas religiosas significativas, como la introducción de un libro de oraciones en inglés y cambios en la arquitectura de las iglesias, además de prohibir el culto a los santos y las reliquias. Sin embargo, Eduardo murió de tuberculosis en 1553, y la corona pasó a su media hermana, María, hija de Catalina de Aragón. María, ferviente católica, restableció el catolicismo en Inglaterra de inmediato. Regresó al país bajo la autoridad espiritual del Papa. Restauró la misa católica y comenzó a perseguir a los protestantes. En 5 años, aproximadamente 300 protestantes fueron quemados vivos, incluido el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Estas crueles ejecuciones le valieron a la reina el apodo de María la Sangrienta,
y provocaron el rechazo incluso entre muchos católicos. Su matrimonio con el príncipe español Felipe, futuro rey Felipe II, generó un gran descontento entre los ingleses, temerosos de la influencia española. Con la muerte de María en noviembre de 1558, el trono pasó a su media hermana, Isabel, hija de Ana Bolena. Así comenzó una de las épocas más brillantes de la historia inglesa, la era isabelina. Isabel fue una monarca excepcional y una política astuta. De su padre heredó la determinación y la inteligencia, mientras que de su madre recibió el carisma y la habilidad para agradar. Con una educación sobresaliente que incluía varios idiomas, la guitarra, el baile y la poesía, su mayor talento era la capacidad para liderar y negociar. En cuestiones religiosas, Isabel eligió un camino intermedio. Restauró el protestantismo, pero en una forma moderada, permitiendo la conservación de muchos rituales tradicionales. La Iglesia anglicana, bajo su reinado, se convirtió en un punto intermedio entre el catolicismo y el protestantismo radical. A pesar de sus muchos pretendientes, Isabel nunca se casó. Se autodenominó la Reina Virgen, comprometida con su país. Este no era solo un recurso retórico. Un matrimonio con un príncipe extranjero podría provocar injerencias externas, mientras que un enlace con un súbdito inglés podría desencadenar intrigas palaciegas y luchas por el poder. Su reinado fue un periodo de esplendor cultural en Inglaterra, conocido como la época de Shakespeare, Marlowe, Spenser y Bacon. Los teatros londinenses, incluido el famoso Globo, donde se representaban las obras de Shakespeare, atraían a miles de espectadores. La música, la poesía y la pintura florecieron bajo el patrocinio de la reina y su corte. Sin embargo, la era isabelina no estuvo exenta de conflictos. Inglaterra se encontraba en constante confrontación con la católica España, que era entonces una potencia mundial. Los marineros y piratas ingleses, como Francis Drake y John Hawkins, atacaban barcos y colonias españolas en el Nuevo Mundo. En 1588, el rey español Felipe II, exmarido de María Tudor, envió una enorme flota, la Invencible Armada, contra Inglaterra, con planes de desembarcar tropas y derrocar a Isabel para reemplazarla con una gobernante católica. Pero la flota inglesa, bajo el mando de Lord Howard de Effingham y Francis Drake, logró derrotar a los españoles en una serie de batallas navales. Los barcos ingleses, más rápidos y maniobrables, infligieron golpes a los pesados galeones españoles, y un violento temporal terminó de destruir la armada. Esta victoria consolidó a Inglaterra como una potencia naval y un estado protestante. Otra amenaza constante para Isabel fue su prima, María Estuardo, reina de Escocia y exreina de Francia. Como católica con derechos al trono inglés, María se convirtió en un foco de atracción para los conspiradores católicos. Tras ser derrocada en Escocia, huyó a Inglaterra con la esperanza de recibir la ayuda de Isabel. Sin embargo, terminó bajo arresto domiciliario durante 18 largos años en varios castillos ingleses. Finalmente, fue acusada de participar en la conspiración de Babington, que tenía como objetivo asesinar a Isabel. Después de muchas dudas, la reina Isabel firmó la orden de ejecución, y el 8 de febrero de 1587, María fue decapitada en el castillo de Fotheringhay. Los últimos años del reinado de Isabel estuvieron marcados por problemas económicos, insurrecciones en Irlanda y una creciente oposición en el Parlamento. La reina envejecía, y la cuestión de su sucesión seguía sin resolverse. Cuando Isabel murió el 24 de marzo de 1603, sin nombrar un heredero, la corona pasó a Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, quien se convirtió en Jacobo V de Inglaterra.
Así comenzó una nueva dinastía de los Estuardo, uniendo por primera vez bajo un mismo monarca a Inglaterra y Escocia. Jacobo I era un hombre educado, autor de varios libros, incluyendo un tratado sobre brujas y un trabajo sobre el derecho divino de los reyes. Sin embargo, no entendía bien las tradiciones e instituciones inglesas. Su visión del poder real como un derecho otorgado directamente por Dios chocaba con el creciente poder del Parlamento. Durante el reinado de Jacobo, las tensiones religiosas aumentaron. Los católicos estaban descontentos con el nuevo rey, que no alivió su situación, lo que llevó a la famosa conspiración de la pólvora en 1605, un intento de volar el Parlamento junto con el rey. Por otro lado, los puritanos, que buscaban reformas más profundas en la Iglesia, consideraban a Jacobo demasiado conservador. Su hijo, Carlos I, quien heredó el trono en 1625, exacerbó el conflicto con el Parlamento. Ferviente defensor de la alta Iglesia y del anglicanismo, que se acercaba al catolicismo en sus rituales, así como de la monarquía absoluta, su matrimonio con una princesa católica francesa, Henrietta María, intensificó las sospechas de los puritanos. En 1629, Carlos disolvió el Parlamento y gobernó durante 11 años sin él, en un periodo conocido como el gobierno personal. Durante este tiempo, impuso impuestos impopulares sin la aprobación parlamentaria. ¿Se imaginan cómo un rey, atrapado entre el fervor religioso y las exigencias de su pueblo, pudo desatar una guerra civil en Inglaterra? ¿Qué llevó a Carlos I a convocar el Parlamento en 1640 y cómo su ambición desmedida terminó desencadenando la Revolución Gloriosa? ¿Y qué papel jugaron figuras como el general Monk y Guillermo de Orange en este dramático giro de la historia? Hoy, en Pasado Profundo, desentrañaremos la tumultuosa historia de Inglaterra desde la era de la monarquía absoluta hasta el establecimiento de la monarquía constitucional. En 1639, el rey Carlos I, en su afán por imponer la liturgia anglicana en una Escocia profundamente presbiteriana, enfrentó la resistencia feroz de los escoceses, lo que llevó a un conflicto armado. Necesitado de fondos para continuar su campaña militar, Carlos se vio obligado a convocar el Parlamento en 1640, un evento que marcaría el inicio de lo que se conocería como el Parlamento Largo. Este Parlamento no tardó en limitar la autoridad del rey y perseguir a sus consejeros. Las tensiones aumentaron y, en 1642, estalló una guerra civil entre los leales al rey, conocidos como los caballeros, y los partidarios del Parlamento, apodados cabezas redondas. Esta guerra civil no representaba solo un conflicto entre el monarca y el Parlamento. Era un choque de visiones sobre el futuro de Inglaterra, la monarquía absoluta contra el gobierno constitucional. Al morir Carlos I, su hijo Richard asumió el cargo de Lord Protector en 1658, aunque carecía del carisma y la autoridad de su padre. La inestabilidad política comenzó a asomar, y fue entonces cuando el general Monk, comandante del ejército inglés en Escocia, decidió que era momento de restaurar la monarquía. En 1660, el hijo del rey decapitado, Carlos II, regresó a Londres como rey, siendo recibido con entusiasmo por un pueblo cansado de la rigidez puritana. El periodo que siguió, conocido como la Restauración, fue una respuesta al severo régimen puritano. Los teatros reabrieron, y la vida en la corte tomó un giro vibrante y escandaloso. Carlos II, quien había pasado años en el exilio en Francia, trajo consigo modas y costumbres galas, así como una reputación de amante empedernido y progenitor de múltiples hijos ilegítimos. Sin embargo, bajo la brillante superficie de la Restauración, persistían problemas graves.
Las tensiones religiosas no se habían disipado. Carlos, que mostraba simpatías hacia el catolicismo, se vio obligado a firmar una serie de leyes en contra de esta fe, incluyendo un acto que requería que todos los funcionarios públicos renunciaran a los dogmas católicos. En 1665, Londres fue golpeada por una epidemia de peste que se llevó consigo alrededor de 100.000 vidas. Al año siguiente, gran parte de la ciudad fue destruida por el Gran Incendio de Londres, desastres que muchos interpretaron como el castigo divino por los pecados de la Restauración. La reconstrucción de Londres tras el incendio se convirtió en una oportunidad para un renacer arquitectónico. Bajo la dirección del arquitecto Christopher Wren, se construyeron decenas de nuevas iglesias, siendo la Catedral de San Pablo un símbolo del resurgimiento de la ciudad. Durante este periodo, la política inglesa comenzó a fragmentarse en dos partidos. Los Tories, que apoyaban una monarquía fuerte y la Iglesia anglicana, y los Whigs, que abogaban por la limitación del poder real y la tolerancia religiosa. Los nombres de estos partidos provienen de la palabra irlandesa Tory, que significa bandido, y de la palabra escocesa Whig, que se refiere a un vaquero. Originalmente, estos términos eran utilizados como insultos. Cuando Carlos II falleció en 1685, su hermano Jaime, duque de York, ascendió al trono como Jaime II. Este nuevo rey, abiertamente católico, generó preocupaciones inmediatas en una nación predominantemente protestante. Nombraba católicos para altos cargos, suspendía leyes en su contra y mantenía un ejército permanente, lo cual era visto como una amenaza a las libertades de sus súbditos. El nacimiento de un hijo de Jaime, fruto de su segundo matrimonio con la princesa católica María de Modena, hizo temer la posibilidad de una dinastía católica en el trono inglés, lo que provocó un descontento generalizado entre la oposición protestante. 7 figuras políticas influyentes, tanto Whigs como Tories, invitaron a Guillermo de Orange, gobernador de los Países Bajos y esposo de María, a intervenir. En noviembre de 1688, Guillermo desembarcó en Inglaterra al frente de un ejército holandés. Jaime, abandonado por la mayoría de sus partidarios, optó por huir a Francia. Este acontecimiento, conocido como la Revolución Gloriosa, se desarrolló prácticamente sin derramamiento de sangre. El Parlamento declaró vacante el trono y ofreció la corona a Guillermo y María como comonarcas. Sin embargo, antes de que fueran coronados, el Parlamento aprobó la Declaración de Derechos, un documento que limitaba el poder real y garantizaba los derechos del Parlamento. Los monarcas ya no podían suspender leyes, recaudar impuestos o mantener un ejército permanente sin el consentimiento del Parlamento. La declaración también prohibía a los católicos ocupar el trono inglés. La Revolución Gloriosa puso fin a un prolongado periodo de convulsiones religiosas y políticas en Inglaterra, estableciendo una monarquía constitucional en la que el poder del rey estaba restringido por la ley y el Parlamento. Este fue un momento crucial en la historia inglesa, sentando las bases para el sistema de gobierno que perdura hasta nuestros días. Tras la muerte de María en 1694 y de Guillermo en 1702, la corona pasó a Ana, la hija menor de Jaime II. Su reinado estuvo marcado por 2 eventos significativos: la Guerra de Sucesión Española, donde el ejército inglés, bajo el mando del duque de Marlborough, obtuvo varias victorias brillantes contra los franceses, y el Acta de Unión de 1707, que unificó Inglaterra y Escocia en un solo reino, Gran Bretaña. Ana, quien tuvo 17 embarazos, no logró que ninguno de sus hijos alcanzara la edad adulta, y su muerte en 1714 puso fin a la dinastía Estuardo. La corona pasó a Jorge,
elector de Hannover, un descendiente de Jacobo I por línea materna. Así comenzó la dinastía hannoveriana, que gobernó Gran Bretaña hasta principios del siglo XX. Jorge I, que apenas hablaba inglés y pasaba la mayor parte de su tiempo en sus posesiones alemanas, dio lugar a un mayor fortalecimiento del gabinete ministerial y del papel del primer ministro. Sir Robert Walpole, quien ocupó el cargo de primer lord del Tesoro desde 1721 hasta 1074, es considerado el primer verdadero primer ministro de la historia británica. El siglo XVIII fue un periodo de relativa estabilidad y prosperidad para Gran Bretaña. El país participó en una serie de guerras contra Francia, consolidando gradualmente su posición como potencia colonial líder. El conflicto más significativo tuvo lugar en América del Norte y en la India, donde los británicos finalmente lograron la victoria. La Guerra de los 7 Años, que tuvo lugar entre 1756 y 1073, se convirtió en un verdadero conflicto mundial, con Gran Bretaña y Prusia enfrentándose a Francia, Austria, Rusia y España. La flota británica, bajo el mando de los almirantes Hawke y Boscawen, consiguió victorias decisivas sobre los franceses, mientras que en India las fuerzas de la Compañía de las Indias Orientales, lideradas por Robert Clive, derrotaron a los franceses y sus aliados indios, sentando las bases para la India británica. Según el Tratado de París de 1763, Gran Bretaña adquirió de Francia Canadá, la mitad oriental de Luisiana, varias islas del Caribe, Senegal en África y una posición dominante en India. Este fue el apogeo del primer imperio británico, basado en el comercio, el poder naval y las colonias en América del Norte y el Caribe. Sin embargo, pronto el imperio enfrentó una grave crisis. Los intentos de Londres de introducir nuevos impuestos en las colonias americanas para cubrir los gastos de su defensa generaron resistencia entre los colonos, lo que culminó en la Revolución Americana. El 4 de julio de 1776, 13 colonias proclamaron su independencia de Gran Bretaña. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que se extendió hasta 1783, resultó en la derrota británica. La pérdida de 1900. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la revolución industrial transformó a Gran Bretaña en la fábrica del mundo? ¿Qué papel jugaron figuras como Abraham Darby y George Stephenson en esta increíble metamorfosis? Y, más importante aún, ¿qué consecuencias tuvo esta transformación en la vida de millones de personas? Hoy exploraremos este fascinante periodo de la historia, donde la innovación y el conflicto se entrelazaron para forjar el futuro de una nación. La revolución industrial marcó el paso del trabajo manual a la producción mecanizada, comenzando en el corazón de la industria textil. Las primeras fábricas surgieron en las fértiles cuencas de los ríos de Lancashire y Yorkshire, donde se levantaron fábricas de hilados y tejidos que aprovechaban la energía de las aguas fluviales, y posteriormente, el vapor. El auge de la producción de tejidos de algodón fue asombroso, multiplicándose por decenas, lo que catapultó a Gran Bretaña al estatus de taller del mundo. Tras el éxito del sector textil, la metalurgia tomó el relevo. El uso de coque en lugar de carbón vegetal, una innovación introducida por Abraham Darby, permitió que la producción de hierro se disparara. Con esto, los puentes de hierro, las vías de tren y las máquinas comenzaron a proliferar, sentando las bases de una nueva era. La revolución del transporte se inició con la construcción de una vasta red de canales que conectaban los principales centros industriales con los puertos, facilitando así el comercio y la movilidad. Pero la verdadera revolución llegó con la invención de los ferrocarriles. En el año 1825, George Stephenson inauguró la primera línea ferroviaria pública entre Stockton y Darlington,
y su locomotora, conocida como La Roca, ganó una carrera que marcó un hito en la historia del transporte. Sin embargo, a pesar de estos avances, la sociedad británica de la época estaba plagada de desigualdades. La aristocracia terrateniente dominaba, mientras que el sufragio estaba extremadamente restringido. Muchas ciudades industriales en rápido crecimiento carecían de representación en el Parlamento, mientras que localidades despobladas enviaban sus propios representantes, lo que generó un descontento generalizado. Este descontento se intensificó tras la Revolución Francesa de 1789, que despertó tanto admiración como temor entre los británicos. William Pitt, el joven, quien ocupó el cargo de primer ministro entre 1783 y 1801, intentó implementar reformas moderadas, pero los ecos de la revolución limitaron sus esfuerzos. Con Francia bajo la amenaza de Napoleón Bonaparte, las reformas políticas fueron relegadas a un segundo plano. Gran Bretaña se convirtió en el bastión de la resistencia contra la Francia napoleónica, formando y financiando coaliciones con otras potencias europeas para contrarrestar la amenaza de dominación francesa. Bajo el mando del almirante Nelson, la flota británica obtuvo victorias decisivas en las batallas de Abukir en 1798 y Trafalgar en 1805, asegurando así el dominio británico en los mares. Después de la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo en 1815, donde las tropas británicas bajo el mando del duque de Wellington jugaron un papel crucial, Gran Bretaña emergió de las guerras napoleónicas como la principal potencia mundial. Su flota dominaba los océanos. Su industria no conocía rivales y su sistema financiero era el más avanzado del mundo. Sin embargo, con el fin de la guerra, comenzaron a acumularse problemas internos. La economía se contrajo, el desempleo aumentó y la tensión social se hizo evidente. En 1819, la batalla de Peterloo, en Manchester, se convirtió en un hito trágico cuando una manifestación pacífica por la reforma electoral fue brutalmente reprimida por la caballería, resultando en la muerte de 15 personas y dejando cientos de heridos. A pesar de este revés, el movimiento por la reforma parlamentaria siguió ganando impulso. En 1830, una serie de revoluciones en Europa, especialmente en Francia, brindaron un nuevo aliento a los reformistas británicos. El año 1832 fue testigo de la aprobación del primer Acta de Reforma, que eliminó los abusos más flagrantes del sistema electoral. Se eliminaron los lugares podridos y las ciudades industriales obtuvieron representación en el Parlamento. Aunque el sufragio se amplió, seguía limitado por un censo de propiedad. Fue una victoria para la clase media, pero los trabajadores continuaron excluidos de la política. En respuesta, surgió el movimiento chartista, que abogaba por el sufragio universal masculino, el voto secreto, la eliminación del censo de propiedad para los miembros del Parlamento, la creación de distritos electorales iguales, elecciones anuales y la remuneración de los parlamentarios. Aunque los chartistas no lograron un éxito inmediato, a largo plazo, la mayoría de sus demandas, salvo las elecciones anuales, fueron finalmente implementadas. En 1837, la joven reina Victoria ascendió al trono británico a la edad de 18 años. Su reinado, que se prolongó durante 64 años, se convirtió en una época de esplendor para el Imperio británico y sentó las bases de lo que se conoce como la era victoriana. Victoria fue la antítesis de sus predecesores de la dinastía Hanover, quienes a menudo llevaban vidas escandalosas. Ella simbolizaba la moral estricta, los valores familiares y un profundo sentido del deber. Su matrimonio con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha fue un ejemplo de lealtad conyugal. Juntos tuvieron 9 hijos,
muchos de los cuales, a través de matrimonios dinásticos, se convirtieron en parientes de la mayoría de los monarcas europeos, ganando a Victoria el apodo de la abuela de Europa. El príncipe Alberto, un hombre educado y de ideas progresistas, tuvo una influencia significativa en la vida social británica. Fue el precursor de la Gran Exposición de 1851, la primera exposición internacional de industrias, que se llevó a cabo en un palacio de cristal especialmente construido en Londres. La exposición mostró la potencia industrial de Gran Bretaña y su superioridad técnica frente a otras naciones. La primera mitad de la era victoriana fue también un periodo de reformas intensivas. En 1833 se aprobó la primera Ley de Fábricas, que limitaba el trabajo infantil en las industrias textiles. En 1834 se reformó la Ley de los Pobres, estableciendo un sistema de casas de trabajo donde los indigentes recibían ayuda a cambio de trabajo en condiciones extremadamente duras. En 1842 se promulgó una ley que prohibía el trabajo de mujeres y niños menores de 10 años en minas. Los años 40 trajeron consigo nuevos desafíos. En Irlanda se desató la Gran Hambruna, provocada por una plaga de la patata, alimento básico de los campesinos irlandeses. Aproximadamente 1 millón de personas murió de hambre y enfermedades, y otro millón emigró, principalmente hacia Estados Unidos. La población de Irlanda se redujo casi en 1/4 parte. Las acciones del gobierno británico, que se adhirió a los principios del liberalismo económico y no tomó medidas suficientes para ayudar a los hambrientos, crearon un resentimiento que persiste hasta nuestros días. A mediados de siglo, Gran Bretaña alcanzó el pico de su influencia global. Producía más de la mitad del carbón y de los tejidos de algodón del mundo, así como 1/3 de los productos industriales. Londres se convirtió en la capital financiera del mundo, y la libra esterlina se consolidó como la moneda de reserva internacional. La flota británica era la más grande del mundo, protegiendo las rutas comerciales y proyectando la fuerza del imperio desde Canadá hasta Australia y desde Gibraltar hasta Hong Kong. Gran Bretaña siguió una política de espléndida soledad, evitando alianzas permanentes con otras potencias, y solo interviniendo en los asuntos europeos para mantener el equilibrio de poder. Al mismo tiempo, expandió su imperio, especialmente en África y Asia. La Guerra de Crimea, que tuvo lugar entre 1853 y 1856, evidenció tanto la fortaleza como las debilidades de la máquina militar británica. La valentía de los soldados británicos en batallas como Balaclava, famosa por la carga de la Brigada Ligera, e Inkerman, se vio empañada por la desastrosa organización logística, que causó más bajas por enfermedades que por fuego enemigo. Los informes de los corresponsales de guerra, como los de William Howard Russell del Times, permitieron por primera vez al público conocer las crueles realidades del conflicto, lo que llevó a la caída del gobierno y a reformas en el ejército. En 1857 estalló la rebelión de los cipayos en India, un levantamiento de los soldados. ¿Qué papel jugaron figuras como Benjamin Disraeli y William Gladstone en la transformación política de Gran Bretaña? ¿Cómo la tragedia social de Londres en el siglo XIX reveló las profundidades del sufrimiento humano detrás de la fachada victoriana? Y, más importante aún, cómo la historia de Inglaterra, desde la conquista normanda hasta la era victoriana, sigue resonando en el mundo actual. El derecho al sufragio se consolidó en Gran Bretaña con la aprobación de la Ley de Voto Secreto de 1872, que estableció un sufragio moderno, reduciendo las oportunidades de intimidación y soborno de los electores. En un contexto político dominado por dos partidos principales, los conservadores, antiguos Tories, y los liberales,
descendientes de los Whigs, emergieron las figuras emblemáticas de Benjamin Disraeli y William Gladstone, quienes representaron dos enfoques diametralmente opuestos en la política de su tiempo. Disraeli se erigió como defensor del conservadurismo ilustrado, fusionando el imperialismo en la política exterior con reformas sociales en el ámbito nacional. Su relación cercana con la reina Victoria, a quien halagaba por sus ambiciones imperiales, lo llevó a consolidar su influencia. Durante su mandato, Gran Bretaña adquirió un control significativo sobre el Canal de Suez, anexionó el Transvaal en Sudáfrica y proclamó a Victoria emperatriz de la India. Por otro lado, Gladstone, un hombre profundamente religioso, abogaba por la moral en la política, defendía la autonomía de Irlanda y mostraba escepticismo hacia la expansión imperial. Su gobierno implementó reformas cruciales en la educación, la administración pública y el ejército, mientras que los debates filosóficos y religiosos florecieron. En el ámbito científico, Michael Faraday y James Clerk Maxwell sentaron las bases de la física moderna a través de sus investigaciones sobre el electromagnetismo, mientras que Joseph Lister revolucionó la cirugía con la introducción de métodos antisépticos. Florence Nightingale, por su parte, transformó la enfermería, especialmente tras su labor en los hospitales de campaña durante la Guerra de Crimea. No obstante, el periodo victoriano también fue un tiempo de contrastes sociales. Detrás de la fachada de respeto y moralidad se escondían la pobreza, la prostitución infantil, el alcoholismo y el crimen. Las barriadas de Londres, descritas por autores como Charles Dickens y Arthur Conan Doyle, coexistían con el próspero West End. Los asesinatos en serie de Jack el Destripador en 1888 en el empobrecido barrio de Whitechapel conmocionaron a la sociedad y revelaron la oscura realidad de la ciudad más grande del mundo. En respuesta a estas problemáticas, surgieron diversos movimientos sociales. El Ejército de Salvación, fundado por William Booth en 1865, combinaba el cristianismo evangélico con asistencia práctica a los sectores más desfavorecidos. Charles Booth y Sebum Rowntree llevaron a cabo las primeras investigaciones sistemáticas sobre la pobreza en Londres y York, estableciendo las bases de la sociología moderna. Su trabajo demostró que la pobreza era a menudo el resultado de problemas sistémicos, y no de fallos individuales, desafiando así las creencias victorianas predominantes. El movimiento obrero también comenzó a tomar fuerza. Los sindicatos, inicialmente limitados a trabajadores calificados, comenzaron a incluir a los no calificados. La gran huelga de los estibadores en 1889, liderada por Ben Tillett, mostró la nueva potencia del trabajo organizado. En 1881, Henry Hyndman fundó la Federación Socialdemócrata, la primera organización marxista en Gran Bretaña. Posteriormente, en 1900, se creó el Partido Laborista, que gradualmente reemplazó al Partido Liberal como la principal alternativa a los conservadores. Simultáneamente, el movimiento feminista también fue ganando fuerza. Pioneras como Barbara Bodichon y Emily Davis lucharon por el acceso de las mujeres a la educación superior y al ejercicio profesional. En 1869, John Stuart Mill publicó su influyente tratado, El sometimiento de las mujeres, argumentando a favor de la necesidad de la igualdad de género. Hacia finales de siglo, el movimiento sufragista, liderado por Millicent Fawcett, y más tarde por las más radicales Emmeline y Christabel Pankhurst, inició una campaña por el derecho al voto de las mujeres, aunque el éxito completo de esta lucha no llegó sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. A medida que el reinado de la reina Victoria llegaba a su fin, Gran Bretaña se encontraba ante nuevos desafíos.
Su superioridad industrial empezaba a desdibujarse, mientras que Estados Unidos y Alemania la alcanzaban e incluso la superaban en ciertos aspectos. La expansión del imperio continuaba, sobre todo en África, durante la repartición de África de las décadas de 1880 y 1900, pero mantener dicho imperio se volvía cada vez más complicado. La guerra anglo-bóer, que tuvo lugar entre 1901 y 1902 en Sudáfrica, puso de manifiesto estas dificultades. Gran Bretaña necesitó 3 años y enormes recursos para derrotar a los Boers, descendientes de colonos holandeses que se opusieron a la expansión británica. Las tácticas de tierra arrasada y los campos de concentración empleados por los británicos provocaron condena internacional y controversia en el interior del país. La muerte de la reina Victoria en enero de 1901 simbolizó el final de una era. Su hijo, Eduardo VII, quien había sido príncipe de Gales durante mucho tiempo, ascendió al trono a la edad de 59 años. Su corto reinado, conocido como la era eduardiana, marcó un periodo de transición entre la estabilidad victoriana y los tumultos del siglo XX. A menudo, el periodo eduardiano se romantiza como una edad dorada o el último verano del Imperio Británico antes de los cataclismos de la Primera Guerra Mundial. Fue una época de lujo para las clases altas, tal como se representa en la popular serie Downton Abbey. Sin embargo, tras esta fachada se escondían profundas problemáticas sociales y crecientes tensiones internacionales. En Europa, se estaba formando un sistema de alianzas opuestas. La Triple Alianza de Alemania, Austria-Hungría e Italia contra la Triple Entente de Francia, Rusia y Gran Bretaña. La carrera armamentista naval entre Gran Bretaña y Alemania exacerbaba la tensión. El imperialismo, el nacionalismo y el militarismo creaban una mezcla explosiva. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, no solo puso fin a la era eduardiana, sino que también marcó el colapso del viejo mundo que había existido hasta entonces. La antigua Europa, que había dominado los asuntos globales durante siglos, nunca volvería a ser la misma. La aparentemente indestructible Imperio Británica comenzó un largo proceso de descomposición. Sin embargo, las instituciones fundamentales que surgieron a lo largo de la historia inglesa, como la democracia parlamentaria, el imperio de la ley y un sistema judicial independiente, resistieron la prueba del tiempo. Sobrevivieron al imperio y continúan dando forma a la cultura política no solo en el Reino Unido, sino también en muchos países del mundo que alguna vez formaron parte de la antigua Imperio Británica. La historia de Inglaterra, desde la conquista normanda hasta la era victoriana, no es simplemente una crónica de reyes y reinas, guerras y tratados de paz. Es una narrativa sobre la construcción de una nación, sus instituciones, su cultura y su visión del mundo. Es la historia de un progreso gradual, a menudo doloroso, desde el feudalismo medieval hasta la moderna democracia, desde una sociedad agraria a una industrial, desde un pequeño reino insular hasta un imperio global. A lo largo de esta historia, ha habido periodos de grandeza y tiempos de declive, momentos de triunfo nacional y de vergüenza colectiva. Sin embargo, a través de todos estos altibajos, se puede observar una continua trayectoria de desarrollo, una evolución lenta pero constante de la sociedad y sus instituciones. Esta capacidad para el desarrollo evolutivo, en lugar del revolucionario, para cambiar sin destruir su base, es quizás el legado más importante de la historia inglesa. Hoy en día, al observar el mapa del mundo, vemos el legado de esta historia en decenas de estados independientes que alguna vez fueron parte de la antigua Imperio Británica. Escuchamos su eco en el idioma inglés,
que se ha convertido en la lengua global de la comunicación internacional, la ciencia, la tecnología y la cultura. Lo presenciamos en los sistemas políticos basados en los principios de la democracia parlamentaria y el imperio de la ley, que se formaron por primera vez en Inglaterra. Así, la historia de Inglaterra, desde la conquista normanda hasta la era victoriana, no es solo una página en un libro de texto. Es un legado vivo que continúa moldeando el mundo en el que vivimos hoy. Cuando miramos al Palacio de Westminster, donde se reúne el Parlamento británico, no vemos solo un edificio NE. ¿Alguna vez te has preguntado qué relación hay entre el genio literario de William Shakespeare y la rica historia cultural de Inglaterra? ¿Cómo un pequeño islote en la orilla de Europa ha influido en la narrativa mundial a lo largo de los siglos? ¿Qué nos dice el pasado de este país sobre su presente y futuro? Hoy, en Pasado Profundo, exploraremos las complejidades de la historia inglesa y su impacto en la cultura global, especialmente a través de la obra de uno de sus más grandes exponentes. Al hablar de Shakespeare, no solo entramos en contacto con un dramaturgo sin igual, sino que también comenzamos a descifrar los matices de una cultura que ha sido moldeada por siglos de historia inglesa. Inglaterra, con su rica y en ocasiones tumultuosa trayectoria, ha desempeñado un papel en la historia mundial que es desproporcionado en relación con su tamaño. La historia inglesa es, en esencia, un tapiz intrincado donde la geografía, el azar y la voluntad humana se entrelazan, creando resultados que son tanto inesperados como profundamente significativos. Es fascinante considerar cómo, a lo largo de los siglos, la geografía ha influido en el destino de este pequeño país. Desde su posición estratégica como puerto y centro de comercio, hasta su aislamiento como isla, estos factores han dado forma a un carácter único en su pueblo. Y no podemos olvidar el papel del azar. Decisiones fortuitas y acontecimientos imprevistos han cambiado el rumbo de la historia inglesa más de una vez. Todo esto, combinado con la inquebrantable voluntad de su gente, ha creado una narrativa que sigue desarrollándose incluso en el siglo XXI. Hoy, cuando pensamos en el Reino Unido, nos encontramos en un momento de búsqueda de identidad, tras la disolución de su imperio y su salida de la Unión Europea. ¿Cuál es el lugar de Inglaterra en el escenario mundial contemporáneo? Aunque el futuro es incierto, hay algo que es seguro. Este camino estará guiado por la misma pragmática que ha caracterizado a la historia inglesa durante el último milenio. Este equilibrio entre tradición e innovación, entre competencia y colaboración, ha sido un sello distintivo de su trayectoria histórica. En este sentido, la historia de Inglaterra no es solo un relato del pasado. Es también una clave para comprender no solo su presente, sino las potencialidades que se abren hacia el futuro. La tradición literaria que Shakespeare encarna, por ejemplo, continúa resonando en el arte y la cultura contemporánea, demostrando que las obras del pasado pueden influir notablemente en el hoy. Te invitamos a participar en esta conversación. Comparte tus ideas sobre qué temas históricos te gustaría explorar en el futuro. No olvides suscribirte a nuestro canal Pasado Profundo y darle un me gusta a este video, para seguir descubriendo juntos las historias que han forjado nuestro mundo.